Una vez cargados los datos a Power BI y que estén representados correctamente, todos ellos en la columna de datos, podemos pasar a la siguiente fase, que es la fase de preparación de los datos. Para esta fase nos vamos a ayudar de una herramienta bastante útil que es el editor de consultas de Power BI. Para acceder a este editor vamos a la pestaña Inicio y entre las opciones escogemos Transformar datos. Se nos abre una ventana que corresponde al editor de consultas. En esta ventana pues observamos todas las tablas que hemos cargado en nuestro proyecto y la visualización de esos datos. Al lado derecho encontramos un panel de pasos aplicados. Cada vez que nosotros vayamos haciendo un cambio a estos datos, se reflejará como un nuevo paso aplicado. Esta opción es muy útil ya que podemos revertir un cambio haciendo clic en la X al lado de ese cambio. Si es el caso de que un cambio que hicimos no nos dio el resultado que esperábamos o lo realizamos por error, podemos revertir ese último cambio. Sin embargo, hay que aclarar que si revertimos un cambio intermedio, por ejemplo, este de navegación, todos los pasos que estén a partir de S en adelante también se eliminarán en cascada. Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto. Observemos en este caso que en la visualización está la tabla o el registro de las ventas. Es muy importante que en esta parte verifiquemos el tipo de dato de cada columna y que Power BI haya hecho el casteo apropiado para cada uno de los tipos de datos que estamos manejando. ¿Cómo hacerlo? Observemos que al lado del nombre de la columna aparecen unos símbolos, por ejemplo aquí ABC, más adelante por ejemplo al lado de fecha aparece un símbolo de un calendario o en algunos números aparece 1, 2, 3. Si queremos cambiar ese tipo de dato, entonces hacemos clic en ese icono. Por ejemplo, aquí sobre región vamos a hacer clic sobre el símbolo ABC. Damos clic y entonces se nos abre una lista desplegable con los distintos tipos de datos que podemos utilizar para esa columna. En este caso, región es una combinación de letras y símbolos, por lo que dejamos el que está, que corresponde a texto. Sin embargo, si es que alguno de los datos no se correspondiera con el tipo que Power BI le ha asignado, es muy importante que lo cambiemos para que no hayan errores más adelante. Otra cosa que vamos a hacer, y digamos la principal característica de este editor, es que nos permite depurar toda la información que hemos cargado. Muchas veces toda la información contenida en la base de datos pues no es relevante para nuestro informe, entonces quisiéramos eliminar esa información adicional. A través de esta herramienta pues podemos hacerlo. O muchas veces los formatos, bien sea de nombres o cierta información, pues unas está en mayúscula, otros en minúscula, entre otros casos que se me ocurren. Entonces, a través de esta herramienta también podemos estandarizar ese nombrado y poder darle uniformidad a nuestros datos y por ende a nuestro informe. Para ello y este ejemplo entonces vamos a comenzar con la columna región. Observemos que en este caso en región hay varia información concatenada en una misma columna. Se sugiere que a la hora de trabajar entonces con esta información, por ejemplo de ubicación, tengamos lo más granularizado posible los datos que queremos ubicar. Por ejemplo, sería conveniente que Europa o el nombre del continente estuviera separado en una nueva columna. Asimismo, el nombre del país donde se realizó en este caso una venta también estuviera separado en otra columna diferente para poder utilizarlo en nuestro informe por separado, puntualmente, y no depender de toda la información que está ahí concatenada. Entonces, ¿cómo vamos a separar estas dos palabras en dos columnas aparte? Vamos a hacer uso de una herramienta que está aquí en agregar columna y se llama extraer. Entonces aquí se nos extraen o se nos presentan distintas opciones para extraer texto separados por distintos delimitadores o un cierto carácter, ¿vale? Pero antes de ello, de extraer esa columna, observemos también otra cosa.
En este ejemplo, la compañía vende distintos elementos, distintos productos en Europa, en África y en general en los 5 continentes. Pero uno de esos continentes está, o pues no tiene un nombre común del continente, sino que está renombrado como Centroamérica y el Caribe, cuando en realidad pues Centroamérica es una subdivisión del continente de América, no es un continente aparte como tal. Entonces vamos a renombrar primeramente o estandarizar este nombre como América. Entonces vamos a ver cómo poder hacerlo. Entonces para ello vamos a seleccionar esta columna región y vamos a renombrar Centroamérica y el Caribe como América. Para ello pues voy a copiar primeramente este nombrecito que es el que quiero cambiar. Lo voy a copiar y ahora sí voy a seleccionar la columna región. Y ahora voy a darle clic derecho, reemplazar los valores. Entonces me pide con esta opción un valor que quiero buscar para ser reemplazado por otro valor. Entonces voy a darle control V al nombre que había copiado, en este caso Centroamérica y el Caribe, porque necesito que lo busque o busque las ocurrencias tal cual como aparecen aquí descritas. Y lo voy a reemplazar por América. Entonces, de esta manera, todas las ocurrencias de este nombre, Centroamérica y el Caribe, se van a reemplazar como América. Doy clic en aceptar. Entonces, observemos que ahora aparece América. También miremos que Norteamérica, en este caso, también aparece representada como si fuera un nuevo continente. También vamos a copiar ese nombre para buscarlo y reemplazarlo. Entonces, lo mismo. Damos clic derecho en la columna región, reemplazar los valores, vamos a buscar en este caso Norteamérica y lo vamos a cambiar por América. Damos clic en aceptar y listo. Miremos dónde más se presentan estas incidencias, por ejemplo Australia y Oceanía, cuando el continente que en realidad representa estos sería solo Oceanía. Entonces también voy a copiar Australia y Oceanía, control C, clic derecho sobre la columna región, reemplazar los valores, voy a buscar Australia y Oceanía y lo voy a reemplazar solo por Oceanía, que vendría siendo el continente. Entonces damos clic en aceptar y todas las ocurrencias de Australia y Oceanía se me van a cambiar solo por Oceanía. Y de manera general vemos que ya los continentes aparecen de manera correcta. Aquí pues si quisiéramos cambiar digamos un error de ortografía como por ejemplo América sin tilde, pues también lo podemos hacer de la misma manera. Vamos a reemplazar los valores, buscamos América que quedó sin tilde y lo vamos a cambiar con la tilde en la E en este caso. Entonces aceptar. Y de esa manera entonces nos queda correctamente nombrado. Ahora sí, vamos a empezar a separar tanto el nombre del continente como el nombre del país en dos columnas aparte. Para ello, damos clic en región para que quede así verde resaltado. Vamos a agregar columna y la opción extraer. Vamos a extraer primeramente el nombre del continente. Entonces, para ello vamos a utilizar texto antes del delimitador. Y entonces, el delimitador en este caso, antes del cual vamos a extraer el texto, entonces va a ser este guión. Y además del guión, miremos que hay un espacio. Queremos que extraiga todo lo que hay antes de ese guión. O en este caso, solo podríamos utilizar el espacio, por ejemplo. Porque el guión pues no nos interesa para este caso. Más adelante sí vamos a ver que nos va a ser útil el guión. En este caso solo vamos a dejar texto antes del espacio, que fungiría como el delimitador. Entonces damos clic en aceptar y observemos que al final entonces se nos genera una nueva columna donde se extrajo solo el nombre del continente. Vamos a renombrar esa columna dando doble clic en el encabezado y escribimos continente y un enter para fijar ese nuevo nombre. Listo, volvamos a la columna región. Ahora vamos a extraer el nombre del país. Entonces damos clic en región, agregar columna, extraer.
Ahora se me ocurre que para extraer el nombre del país utilicemos texto después del delimitador. Entonces escogemos la opción y en este caso el texto que queremos extraer está después de un espacio. Entonces también escribimos el espacio. Entonces damos clic en aceptar y miren una cosa. También se nos extrajo o se nos incluyó junto a la palabra extraída el guión que hay después de ese espacio. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Aquí me sirve para explicar entonces cómo revertir un cambio rápidamente porque en esta parte no funciona el control Z. Entonces simplemente damos clic en esta X y revertimos ese último cambio que hicimos. Ya no está en la columna adicional. Entonces vamos a corregir porque no nos gustó el resultado de nuestra extracción. Entonces damos clic, vamos a agregar columna, extraer, texto después del delimitador y en este caso lo que les decía. El delimitador no es solo el guión que hay antes de la palabra, porque, el espacio que hay antes de la palabra. ¿Por qué? Porque va a leer de izquierda a derecha y el primer espacio que encuentra es este. Entonces a partir de ese espacio va a traer todo lo que hay de ahí en adelante. Entonces el delimitador en este caso sería también el guión y además este espacio. ¿Ya? Entonces vamos a escribir el guión y el espacio y damos clic en aceptar. Ahora sí miramos si se nos extrajo el nombre del país correctamente sin ningún carácter adicional. Vamos a renombrar esa columna, doble clic en el encabezado y escribimos país. Y damos clic en Enter para fijar ese nuevo nombre. Una vez que hemos extraído toda la información que queríamos de la columna, esta columna pues ya no nos sirve porque queda repetida con lo que ya tenemos. Para eliminarla simplemente damos clic derecho sobre el encabezado y quitar. Entonces ya se nos elimina la columna. Otro cambio que realizaremos es extraer el año del campo fecha de pedido con el fin de que podamos utilizarlo puntualmente como un filtro de nuestro informe. Entonces para ello simplemente damos clic en la columna fecha pedido, agregar columna en este caso, vamos a extraer y vamos a extraer los últimos caracteres en este caso. Como sabemos pues los años hasta ahora solo tienen 4 caracteres, entonces extraigamos los últimos 4 caracteres. Damos clic en aceptar y se nos extrae el año en el que se realizó el pedido. Damos doble clic para cambiar el nombre y escribimos año y un Enter para fijar ese año. Una vez aplicado ese último cambio, entonces podemos seguir haciendo muchos más. Sin embargo, para temas del alcance de este curso, pues no vamos a abordar opciones más complejas. Ya queda a su disposición poder explorar las distintas herramientas que nos permite Power BI y en especial el editor de consultas para hacer depuración de esa información que hemos cargado aquí en Power BI. Entonces, para guardar estos cambios nos dirigimos a Inicio y damos clic en Cerrar y Aplicar. Entonces ya se nos aplica esos cambios y podemos regresar a nuestra vista de informe de Power BI. De esta manera entonces hemos cumplido con la segunda fase, que es la de preparación de los datos.